Buen día con todos. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto para poder automatizar una casa de forma inteligente. Ahora, como se ve en nuestra diapositiva, la base del trabajo en sí es la tarjeta de Arduino Uno y el simulador de Proteus VSM que estamos empleando. La idea principal de todo esto es hacer que diferentes tareas de la casa funcionen solas. Y para esto hemos armado lo que son 4 módulos que no dependen entre sí, pero que trabajan juntos. Y bueno, el objetivo principal respecto a lo que estamos intentando buscar es que pueda haber la iluminación, la seguridad en todo el perímetro, de igual forma el acceso por la puerta y sobre todo el control del clima en el interior. Ahora, les explicamos un poquito más respecto a la importancia de este proyecto. Primero, porque en sí nos estaría permitiendo crear una solución tecnológica para el hogar a un costo muy bajo y también accesible para el bolsillo de cada uno. Muy aparte de eso, el uso de Proteus VSM es clave en esta etapa, sobre todo porque nos ayuda a hacer que todas las pruebas necesarias sean sin un peligro de quemar los componentes reales, ni tampoco gastar dinero de más en materiales, ¿no? Y así, gracias a esta simulación, hemos reducido lo que son los errores, hemos ahorrado tiempo, también hemos bajado los costos antes de armar una maqueta en físico. Y sobre todo, el proceso nos ayuda a aprender un montón sobre la automatización con herramientas libres, ¿no? Ahora, para poder terminar, antes de pasar al capítulo 2, donde abarcamos el marco teórico y los fundamentos tecnológicos, hemos es necesario que comentemos las metas que tenemos respecto a nuestro proyecto. Como objetivo general tenemos lo que es diseñar y probar el sistema para que puedan sí controlar las funciones dentro de la casa. De ahí salen nuestros 4 objetivos específicos que son directos. El primero sería prender las luces de la fachada cuando la luz natural ya no se encuentre. Después tenemos lo que es controlar el ventilador según la temperatura, detectar movimientos extraños con la alarma y que también se puede abrir la puerta de forma automática. Y ahora respecto a la metodología, sí, para lograr esto se está usando el software de Proteus. Y bueno, con este programa revisamos en sí que la corriente y las conexiones eléctricas estén perfectas antes de pasar el proyecto a la realidad. Bien, ahora pasaremos con el capítulo 2, el cual es el marco teórico y fundamentos tecnológicos. En esta diapositiva presentaremos la ficha técnica general de nuestro proyecto. Como pueden ver, hemos documentado rigurosamente cada componente utilizando en la simulación de Proteus, detallando cómo podemos ver el código, la cantidad y la función específica. Nuestro inventario va desde el núcleo, que es el Arduino Uno, hasta los actuadores y los terminales de alimentación que estabilizan las mallas eléctricas. Sin embargo, como el enfoque de nuestro grupo hoy es los sistemas integrados, quiero que presten especial atención a las listas que podemos ver como los Logic States, los motor DC y los sensores, los cuales nos servirán para poder integrar cada uno de los prototipos que hemos realizado. Ahora vamos con el desarrollo de software. Bueno, comenzando con el desarrollo de software, para la estructura del firmware nos enfocamos en 3 puntos clave. Primero, en la arquitectura. Programamos en el IDE de Arduino con código modular. Todo corre en un lazo principal de alta velocidad y sin retrasos para evitar que el procesador se bloquee. El segundo sería la asignación de pines, que es estratégica. Los puertos analógicos se reservan para los sensores de luz y temperatura y los digitales controlan las entradas y los actuadores mecánicos, acústicos y de luces. Por último, los módulos algorítmicos ejecutan 4 tareas automáticas. Encienden luces por umbral, activan la ventilación si se superan a los 25 grados y realizan la apertura mecánica y emiten alertas sonoras ante una intrusión. Bueno, a continuación vamos a ver el capítulo 4, el cual trata acerca de la arquitectura del hardware. Es el diseño y arquitectura de los bloques de hardware que se han realizado en Proteus. Para el desarrollo de este proyecto se emplearon componentes que son compatibles con Arduino Uno y cada uno de ellos cumple con una función específica para elaborar una casa domótica. Esto permite controlar en la iluminación, la temperatura, la seguridad y el acceso a la misma. Y también en este capítulo se presenta de forma individual cada bloque del sistema final. Tenemos también el análisis electro por subsistemas, los cuales
redactan la climatización, la seguridad y iluminación en exceso. Cada subsistema, como mencioné anteriormente, fue elaborado de forma individual en Proteus y posteriormente se integraron para elaborar un circuito final. Ahora, hablando acerca de la climatización, el funcionamiento de este se rige por componentes, el LM35, el cual mide la temperatura, el Arduino, que es el cerebro de todo el sistema, el Arduino Uno, y bueno, también se ha determinado que si la temperatura supera los 25 grados centígrados, se activa el transistor y el transistor permite el funcionamiento del motor DC, el cual es un ventilador. Bueno, ahora pasando a lo que es la estructura de la alarma de intrusos, vamos a mencionar un poquito sobre la relación que tiene con el Arduino Uno. Como se ve en nuestra pantalla, este bloque usa lo que son tres elementos principales: el PIR sensor, el sounder y el módulo interactivo Logistate. Bueno, la selección de los pines en sí no fue al azar, sino que responde a lo que es la arquitectura de los microcontroladores. Si conectamos la salida del PIR sensor al pin digital 2, es por una razón técnica clave, y es que si este pin maneja lo que son las interrupciones por hardware en el chip del Arduino. Esto permite en sí que el sistema pueda detectar la presencia de un intruso al instante, lo que le daría lo que es la prioridad absoluta sobre las demás tareas de la casita. Ahora, para hacer en sí las pruebas en el Proteus, hemos acoplado el Logic State al pin de prueba del sensor, lo que en sí está permitiendo que se pueda simular de una manera manual un 0 o un 1 lógico, ¿no? Y por otro lado tenemos el actuador del sounder, que es en sí nuestro zumbador. Va conectado al pin digital 12 y hemos elegido este pin porque es una salida digital limpia que nos permite enviar lo que son ondas directas sin que tenga interferencias con los demás pines que usamos para el servomotor o el ventilador. Y en sí, para finalizar, hemos cerrado lo que es la malla eléctrica al conectar el borde negativo del zumbador y también el pin de tierra del sensor al terminal del red ground, lo que termina unificando lo que son los retornos de las corrientes y estabiliza las lecturas, ¿no? Y con esta estructura estamos nosotros garantizando lo que es un circuito seguro, eficiente y que también tenga una respuesta rápida. Bueno, ahora hablaré sobre el funcionamiento del circuito de iluminación nocturna. En este circuito, el componente principal es la LDR o fotorresistencia, que se encarga de detectar la cantidad de luz del ambiente. La LDR está conectada junto con una resistencia de 10 kiloohmios, formando un divisor de voltaje que genera una señal variable según la intensidad de la luz. Esta señal llega al pin analógico A0 del Arduino Uno, ya que este tipo de pin permite leer valores analógicos y conocer el nivel de iluminación del ambiente. Por otro lado, el LED rojo está conectado al pin digital 13, porque solo necesita dos estados, encendido o apagado. Además, tiene una resistencia limitadora que protege al LED controlando la corriente eléctrica. En cuanto al funcionamiento, el Arduino lee continuamente el valor que recibe por el pin A0. Si detecta que hay poca luz, envía una señal por el pin digital 13 para encender el LED automáticamente. Cuando vuelve a haber suficiente iluminación, deja de enviar ya esa señal y el LED se apaga. En resumen, este circuito permite automatizar la iluminación nocturna, encendiendo la luz únicamente cuando el ambiente está oscuro, lo que ayuda a mejorar la eficiencia energética. Bien, y por último pasando al control de acceso, en este caso de una puerta. Como pueden ver en la lista de la diapositiva, para este bloque utilizamos tres componentes principales. Primero, un pulsador electromecánico que actúa como nuestra entrada. Segundo, un servomotor SG90 que será nuestro actuador mecánico para la puerta. Y tercero, la placa Arduino Uno, que es el cerebro que procesará toda esta lógica. Antes de explicar el proceso, veamos cómo se conectan físicamente. En nuestro esquema Proteus, la instalación es muy directa. El pulsador se conecta entre el pin digital 3 del Arduino y la línea de tierra común. Por este lado, por el lado del actuador, el pin de control de nuestro servomotor se acopla al pin digital 9 de la placa.
Y en cuanto al funcionamiento interno, el código configura el pin 3 usando la resistencia de pull-up interna del propio Arduino. Esto significa que en reposo el pin siempre lee un nivel alto de voltaje. Nuestro programa está diseñado para detectar un flanco de bajada, es decir, el momento exacto en el que el voltaje cae a cero, porque alguien presionó el botón. Además, le programamos un retardo de 300 milisegundos para filtrar los rebotes mecánicos del botón y evitar lecturas falsas. Para mover la puerta, el PIN 9 funciona enviando señales al PWM o modulación por ancho de pulsos a 50 Hz. Al variar el ancho de este pulso, el Arduino indica al motor el ángulo exacto en el que debe girar. Ahora hablando acerca de la integración del hardware, como se mencionó en un principio del capítulo 4, hemos desarrollado a partir de los circuitos individuales, circuito final donde todo se integra, es decir, los diseños que se han implementado para el control de acceso, alerta de intrusos, la climatización y acerca de la temperatura, todo se ha unido en un solo Arduino. Bien, ahora pasando al capítulo 5, hablaré sobre las pruebas y resultados. En primer lugar, ejecutamos nuestro protocolo de validación en entorno Proteus. Lo que hicimos fue simular el circuito en su totalidad para estresar cada sensor y actuador de forma individual, con lo cual verificamos con éxito el encendido automático del LED y el giro del ventilador, la apertura del servomotor y el disparo de la alarma en algunos casos. El resultado nos confirmó que el sistema responde correctamente y sin errores de lógica, garantizando la estabilidad del diseño antes de gastar en materiales físicos. Ahora continuando con el punto 5.2, tenemos el estado de concurrencia máxima, cuál es cuando ocurre cuando el Arduino ejecuta todos los procesos que yace dentro de él. Y esto lo genera de forma simultánea, sin bloqueos y fallas. Ahora pasando con el balance y estimación de carga eléctrica, sumamos el consumo de todos los componentes, donde el servomotor y el motor DC son los que más demandan, dándonos un consumo total de 406,1 miliamperios. Como análisis, este valor está por debajo del límite de 500 miliamperios que ofrece la alimentación USB, dándonos un margen de seguridad de casi el 19%. Esto demuestra que el sistema es totalmente viable y puede alimentarse por completo sin necesidad de una fuente externa. Bueno, ahora abarquemos un poquito sobre el presupuesto comercial. ¿Cuánto nos costaría si es que hubiésemos puesto un proyecto físico lo que hemos planteado? En sí sería una inversión total de un aproximado de 100 soles, ¿sí? Contando todos los materiales y los precios aproximados. Estos son si es que se van y se consiguen en lo que es el centro de Lima, específicamente en la avenida Paruro. Y hemos identificado que este proyecto en sí tiene un costo bajo y bueno, resulta económico y viable para que se pueda construir un prototipo funcional. A continuación tenemos lo que nos permite que el circuito funcione, el cual es el código en Arduino. Principalmente hemos seleccionado a qué pines va a pertenecer cada componente. Asimismo el tipo de entrada en el setup. Y también en el loop tenemos ahí como comentarios cada bloque de código perteneciente a cada bloque individual del diseño final del circuito. Ahora, comenzando con lo que viene a ser la climatización, tenemos el circuito como se puede observar aquí y cómo se relaciona con el código Arduino que está aquí en el número 2, clima. Bueno, empezando que se lee la electricidad del sensor en el pin A1. El pin A1 es un pin analógico el cual permite leer variaciones muy pequeñas en algunos datos como la temperatura. Y esta electricidad la convierte a grados Celsius. Y la decisión lógica implica que si la temperatura es mayor a 25 grados, el ventilador se va a encender, es decir, ventilador en high. Y si no, va a estar abajo, donde no se va a prender. Y en este caso nosotros hemos elaborado o hemos determinado que la temperatura es de 27 grados, por lo que es mayor a 25. Entonces, empezando la simulación, el ventilador debería prenderse. Como se puede observar aquí, el ventilador comienza a girar. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito sobre la lógica del código y el funcionamiento que tiene respecto a la alarma de intrusos. En sí, todo el control se concentra en una estructura condicional que está en if y en else. Podemos verlo en la parte de nuestro código, en la parte inferior.
Primero, en sí, los microcontroladores evalúan de forma constante el estado del periferio mediante la instrucción que tenemos, que es el if digital read. Y bueno, en sí esta línea revisa si el pin del sensor recibe una señal de alta tensión. Si el sensor termina detectando la presencia de un intruso, en sí el programa entra al primer bloque y ejecuta la función de tone. Y bueno, en sí con este comando el Arduino genera lo que es un tono fuerte con una frecuencia de 400 Hz y una duración exacta de 100 milisegundos a través del zumbador, ¿no? Ahora, inmediatamente abajo hemos colocado nosotros un delay de 200. Esta pequeña pausa de 200 milisegundos es una de las partes más importantes del diseño, sobre todo porque detiene el código brevemente para que el sonido no se sature. Y gracias a este retraso se genera que la alarma logre ese efecto intermitente y fuerte al momento en que se activa, ¿no? Por el contrario, si el perímetro está limpio y no hay nadie, el flujo del programa pasa directo al bloque de ELSE, ¿no? Y ahí se gatilla la instrucción de no tone que estamos viendo en nuestro código, la cual estaría haciendo que el zumbador se apague por completo de forma automática. Y bueno, como vemos en nuestro Proteus, es un algoritmo implementado sencillo ante una respuesta inmediata ante emergencias, ¿no? Sin sobrecargar el procesador. Ahora, algo importante que debemos de mencionar es que cuando el logic switch está en 1 es porque detecta al intruso y esto hace que se active la alarma de inmediato. Por favor, ejecutamos la... Para comprender el módulo de iluminación automática es clave ver cómo se conecta directamente nuestro código con el circuito físico que tenemos en pantalla. En la parte superior del código definimos las variables asignando los pines estratégicos. Declaramos que el pin del sensor LDR es el A0, que en el circuito vemos conectado al canal analógico, y asignamos el pin digital 13 para controlar nuestro LED rojo. En el Void Setup lo configuramos formalmente como entrada de datos y salida de control. Ya en el lazo principal o void loop se ejecuta la magia técnicamente del sistema bajo el bloque de la iluminación. Mediante la instrucción analog read, el Arduino mide constantemente la intensidad de luz del entorno. Aquí aplicamos la lógica condicional. Si el valor cae por debajo del umbral de 500, el programa interpreta que está oscuro y activa el pin 13 con un high para encender el LED de forma automática. Como pueden ver justo ahora, la simulación empieza con un valor de 1, lo que significa oscuridad total. Por eso la condición se cumple y el LED rojo arranca encendido. Por el contrario, si el valor sube y es igual o mayor a 500, el sistema entiende que hay suficiente luz y envía un low para apagarlo. Efectivamente, todo este comportamiento lo podemos simular en tiempo real dentro del Proteus. De hecho, le voy a pedir a mi compañero que por favor aumente el valor en el simulador por encima de 500 para demostrar en vivo cómo reacciona el sistema y cómo se apaga el LED automáticamente al detectar claridad. Bueno, ahora pasaremos con el control de acceso en la puerta. En nuestro esquema Proteus utilizamos la placa Arduino Uno como cerebro, el pulsador conectado al pin digital 3 y derivado a tierra como nuestra entrada, y un servomotor SG90 conectado al pin digital 9 como nuestro actuador. Para que esto funcione, primero configuramos el Arduino en la función setup, declaramos el pin 3 del botón como input pull up. Esto es vital porque activa la resistencia interna del Arduino, asegurando que el pin lea un estado alto high cuando está en reposo. Además, iniciamos nuestro objeto, mi servo, el pin 9, y lo posicionamos en 0 grados desde el arranque usando mi servo.write. En el ciclo loop leemos constantemente el pin 3 con la instrucción digital read. La clave de nuestro sistema está en el ciclo loop. El condicional if estado botón
en cual esta línea detecta matemáticamente el flanco de bajada, es decir, el instante exacto en el que alguien presiona el botón y el voltaje cae de 5 voltios a 0. Cuando esta condición se cumple, invertimos el estado de nuestra variable booleana de puerta abierta. Si el estado pasa a verdadero, el código ejecuta miservo.write enviando el pulso PWM exacto para que el motor abra la puerta a 90 grados. Si volvemos a presionar, la variable se vuelve falsa y ejecuta write 0 para cerrarla. Finalmente, la línea delay 300 actúa como un filtro digital para ignorar los rebotes mecánicos del botón. Así logramos un control del hardware y software totalmente sincronizado y seguro. Como podemos ver, logra el ángulo de inclinación de 90 grados, como lo demostraremos a continuación. Logramos ver que hay un ligero margen de error, pero el modelo es fiel y se realiza la inclinación correcta. Bueno, una vez explicado de forma individual cada parte del circuito final, aquí tenemos todo integrado ya. Para comenzar con la simulación y demostrar su funcionamiento, le damos en Run y como podemos ver, todo está en funcionamiento. El alarma intruso, por ejemplo, si el logic switch está en 1, comienza a sonar la alarma. Si presiono el botón, la puerta se abre, ¿no? O se cierra también. En la parte del ventilador, acerca de la detección de temperatura, tenemos que la temperatura está en 27 y como hemos programado, si es mayor a 25, se prende el ventilador. Aquí se puede observar que funciona. Ahora respecto a la iluminación, tenemos que la iluminación la intensidad de iluminación es menor a 500, en este caso está definido como 1, por lo cual se prende el LED. Si definimos esto como mayor a 500, el LED va a apagarse, va a estar en azul. Como puede ver, la intensidad de la luz es mayor a 500, entonces el LED no se prende, se mantiene en azul. Eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora a manera de síntesis vamos a abarcar lo que son las conclusiones de nuestro proyecto. Primero, respecto al control de iluminación, hemos visto que el divisor de tensión de la fotorresistencia ha permitido que se pueda detectar correctamente los cambios de luz. Esto es activando automáticamente el LED cuando se disminuyó la iluminación. Respecto al sistema de seguridad, el sensor de movimiento HCSR501 ha detectado en sí la presencia de un intruso, como hemos visto, y ha activado oportunamente la alarma intermitente mediante lo que es el zumbador. Con respecto al control de temperatura, el sensor LM35 ha permitido que se pueda monitorear la temperatura y activar de forma automática el ventilador cuando se superan los 25 grados. Ahora, en el control de acceso, hemos visto que el servomotor respondió correctamente al pulsador, lo que ha permitido la apertura automática de la puerta hasta los 30 grados. Y con el consumo energético, en sí el consumo máximo estimado fue de 406 miliamperios, lo que esto ha sido, se ha mantenido dentro del límite seguro de alimentación de la placa Arduino. Ahora, continuando con las recomendaciones, tenemos para investigadores, lo cual implica implementar algoritmos inteligentes y comunicación de manera inalámbrica, lo cual permitiría que la automatización se mejore y también el monitoreo del sistema. Para el ámbito académico tenemos que recomendamos fomentar el uso de Arduino y simuladores virtuales para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Para el Estado, también promover proyectos de automatización de forma residencial, también ciudades inteligentes mediante programas de innovación tecnológica.
Y para las empresas, desarrollar soluciones domóticas de bajo costo que mejoren la seguridad, el confort y la eficiencia energética de las viviendas. Gracias.